El ser humano siempre ha venerado aquello que considera por encima de sí mismo. Al principio, la gente solía mirar con asombro la tormenta, atribuyendo rayo a la furia de alguna deidad. Pronto hubo quienes adjudicaron descendencia divina, y la gente los alababa como dioses. Ahora el ser humano ya no cree en deidades, pero sigue alabando a quienes cree que tienen algo que ellos no, porque la gente se asombra fácilmente de aquello que no se cree capaz de realizar. Fue entonces que aparecieron los ídolos, gente común y corriente que clamaba poseer increíbles dones. Era sumamente fácil hacerle creer a los demás que poseías talentos sobrehumanos, cuando ellos en su vida siquiera habían intentado hacer lo mismo. Pero para quienes viven encerrados en su propio mundo, cualquier cosa que brille es oro. Este era el caso de un estafador que decidió visitar un pueblo lleno de ignorantes. Se subió a un lugar en alto y comenzó a dar su sermón. Afirmaba poseer una fuerza sobrehumana, talentos sobrenaturales que rebasaban las capacidades de la comprensión, incluso artefactos letales capaces de acabar con bestias. La gente lo veía con gran asombro, cayendo uno a uno ante la inquietante expectativa de presenciar semejantes cosas. No poseía una gran labia en lo absoluto. En cualquier otro lugar fácilmente sería confundido con un vagabundo intentando venderte algo que no necesitas. Pero para impresionar a todos no hizo falta mayor cosa que, para empezar, subirse a un lugar alto y hablarles a todos de ese modo, porque nadie más había hecho semejante cosa antes. Cuando terminó de escupir mentiras, todo el mundo le aplaudió. Casualmente yo estaba de paso por aquel pueblo. Decidí hacer una parada para ver cómo lo abuchaban, pero ya que al parecer pronto todos lo idolatrarían, decidí arruinarle la farsa y abrirle los ojos a la gente. Uno de sus primeros trucos fue el de partir un tronco en dos únicamente de un solo hachazo, demostrando así su supuestamente increíble fuerza. Por lo general, para talar un tronco tan grueso se requieren múltiples hachazos o una motosierra, así que ciertamente partirlo en dos de un solo impacto resultaría imposible. Aunado a ello, utilizaría una hacha vieja que no serviría para talar en lo absoluto. No obstante, nada de eso bastaría para evitar que el estafador labrara su engaño. El estafador se preparó. Su técnica ciertamente me hizo cuestionar si alguna vez habría talado un tronco en su vida, pero en cuanto soltó el hachazo, el árbol estaba partido justo como lo dijo. La gente estaba pasmada. Triunfante, el estafador únicamente se limitó a levantar el tronco, como si de un trofeo se tratase. El público no dejaba de aclamarlo y de aplaudir. Algo de este circo no me convencía, así que más tarde me acerqué para ver de cerca qué había ocurrido. El corte era limpio, sin embargo el grosor y contorno del tronco partido no coincidía con el resto. Se me ocurrió entonces que el tronco ya hubiese sido cortado desde antes, y efectivamente, el tronco ya había sido partido en varias secciones. Decidí confrontar al estafador frente a todos, pidiéndole que cortara un trozo más. Aunque al principio se mostraba renuente, finalmente accedió a hacer una demostración más, preguntando al público quién estaba ansioso por volver a presenciar aquello. Nuevamente se dispuso a pretender cortar el tronco, pero en el último momento lo aparté y les mostré a todos que el tronco ya estaba partido. Algunos lo defendieron, otros incluso me acusaron de haber saboteado su espectáculo, siendo yo el que previamente partió el tronco en dos para acusarlo a él. Como fuere, prosiguió con su siguiente truco. El estafador se dispuso a levantar un tubo de acero. Por cuestiones prácticas en aquel lugar, se acostumbraba a cargarlos de al menos dos personas, y como nadie había intentado cargar uno de esos tubos por cuenta propia, el estafador vio la oportunidad de atribuirse tal hazaña como algo sorprendente. No sabía por quién sentir más pena, por este tipo que estaba haciendo alarde de algo tan absurdo, o del público que no dejaba de aplaudirle. No tardé nada en apresurarme a demostrar que aquello era un chiste,
que aquellos tubos no eran en lo absoluto pesados y que cualquiera los podría levantar por cuenta propia. Pero la gente seguía ilusa, y sospecho que ello se debía a que admitir haberse sorprendido por algo absurdo será motivo de vergüenza, así que decidieron suponer que casualmente ambos teníamos una fuerza similar, aunque quien ya se los había ganado era él. El siguiente espectáculo consistía en demostrar la distancia a la que era capaz de arrojar un neumático en comparación al récord de aquel pueblo. Y es que una vez, alguien ebrio decidió arrojar un neumático para ver qué tan lejos llegaba. Como nadie había hecho algo así antes, todos se sorprendieron. Pero aquí estaba el estafador aprovechando esta oportunidad para demostrar nuevamente su supuesta fuerza divina. Aquel récord inicial era un chiste, pero los habitantes de aquel lugar lo consideraban algo insuperable que no valía ni siquiera el intento de alcanzar. Fue entonces que el estafador se preparó y arrojó con todas sus fuerzas el neumático. Ciertamente la distancia superaba con creces aquel récord impuesto. Sin dudarlo se jactó de ello, parlotó sobre las maravillas de su don y nuevamente el público lo clamó. En comparación con la pobre distancia a la que un ebrio fue capaz de arrojar una llanta, ciertamente resultaba notable la diferencia que había con la distancia que alcanzó la rueda del estafador. Justo entonces aparecí nuevamente, dispuesto a desmentir una vez más aquella farsa. Arrojé la llanta que llevaba hasta el otro extremo de aquel lugar, para demostrar que cualquiera podría arrojarla más lejos que aquel cretino. Para no dejar de llamar la atención, el estafador presentó ante el público un artefacto que vendía como un arma letal capaz de acabar con abominables bestias. En este lugar jamás había visto nada igual, ni siquiera un arco vaya, y fue así que logró asombrar a todo el público con tan solo un juguete barato, que además decía que era indestructible. Se lo arrebaté y lo hice trizas. Aquí está tu basura. Si bien el estafador perdió varios de sus aduladores, muchos de ellos seguían teniéndolo en un pedestal, probablemente debido a su necesidad de idolatrar algo que ellos mismos querían ser, pero que no harían nada al respecto para alcanzar. Desafía aquí al supuesto ídolo a realizar algo tan sencillo como una pequeña demostración de fuerza, no por medio de algo extraordinario como levantar vigas de acero o detener trenes con las manos, tan solo a ser dominadas, nada más. El promedio que una persona promedio puede hacer es de 4, y la fuerza colosal del estafador no le permitió hacer ni una sola más. Aunque mi técnica era basura, pude hacer unas cuantas más que aquella inútil, suficiente para terminar de desmentirlo por completo. Al final todos se terminaron yendo, a seguir con sus aburridas vidas. Creí que despertarían, pero más que eso tan solo se limitaron a esperar al próximo ídolo que les diera sentido a sus vidas. Justo antes de irme, un niño se acercó. Me preguntó cómo me volví tan fuerte. No es que sea fuerte, niño, tan solo hago cosas que nadie más intenta hacer. Para hacer las cosas mejor que aquel mentiroso, tan solo hice lo mismo una y otra vez hasta hacerlo igual o incluso mejor. Aquello que vemos como inalcanzable y digno de admiración, por lo general es algo que cualquiera podría hacer si se lo propone, pero muchos viven del triunfo de los demás. A muchos les basta con meramente identificarse con quienes hacen lo que ellos no se atreven a intentar. Nuestros ídolos son tan solo humanos, y ellos también sangran. ¿Cuándo dejaremos de jugar a los ídolos o a los estafadores y comenzaremos a admitir que somos solo humanos?